Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Os habéis preguntado alguna vez qué son los creepypastas? Si pensabais que era un nuevo tipo de galleta, necesitáis ver este vídeo. Y si ya sabéis lo que son, también deberíais quedaros porque os voy a contar cuáles son los mejores. Los creepypastas son historias cortas de terror creadas en el siglo XXI que se difunden a través de internet, ya sea mediante foros, blogs, correos electrónicos o vídeos de YouTube. Es difícil saber de dónde proceden las más famosas, aquellas que logran viralizarse, porque han sido copiadas y pegadas tantas veces y por tantos usuarios diferentes que resulta casi imposible establecer su origen exacto. La palabra creepypasta es un neologismo formado a partir de la combinación de dos términos ingleses, creepy, que significa aterrador, siniestro, y copy-paste, es decir, copia-pega, en referencia al modo en que estas historias de terror se viralizan a través de internet. Cada vez que alguien vuelve a contar un creepypasta, la historia sufre modificaciones, por lo que al final existen muchas versiones diferentes de los creepypastas más populares, pero comparten una base común. Hay quienes defienden que los primeros creepypastas aparecieron a finales de los años 90, con los primeros correos electrónicos en cadena, esos que te amenazaban con que te caería una maldición horrible si no reenviabas el mail a otros 5 usuarios antes de 5 días y cosas así. Pero en general, los foros y los sitios web dedicados a recopilar y difundir creepypastas comenzaron a popularizarse hace una década, a partir de 2008. Existen creepypastas de diversos tipos, aunque todos aspiran a convertirse en leyendas urbanas. Algunos, por ejemplo, hablan sobre videojuegos malditos o sobre episodios de series de televisión que nunca se emitieron y se ocultaron por algún motivo siniestro. Otros describen hechos terroríficos que le sucedieron a alguien del que nunca más se supo, pero que misteriosamente logró transmitir su historia antes de desaparecer para siempre. Y también los hay que describen escabrosos rituales para invocar a demonios o para contrarrestar maldiciones. Uno de los creepypastas más famosos es el de Slenderman, que en español se podría traducir como el hombre delgado. Se trata de un ente sobrenatural que adopta la forma de un hombre alto, con las extremidades muy largas y sin rostro, vestido con traje y corbata. En algunas versiones también posee tentáculos que salen de su espalda. Slenderman acosa, perturba y traumatiza o mata a sus víctimas, que muchas veces son niños. Sus motivaciones, las zonas donde actúa y los daños que produce a las personas varían de una narración a otra. A diferencia de otros creepypastas, se sabe cuándo y dónde surgió el mito de Slenderman. Fue el 10 de junio de 2009 en un hilo del foro de internet Something Awful, donde la gente subía fotografías con elementos sobrenaturales para comentarlas entre todos. Un usuario llamado Victor Sarge, cuyo nombre real era Eric Knudsen, subió 2 fotos en blanco y negro de unos grupos de niños estadounidenses de principios de los años 80, a las que había añadido digitalmente una siniestra figura delgada. Cada foto iba acompañada de un pequeño texto inventado que dejaba entrever que los niños de ambas imágenes habían desaparecido poco después de que aquellas imágenes fueran tomadas y que aquel ente silencioso y siniestro era el responsable. En realidad, Knudsen estaba participando en un concurso de retoque fotográfico en el cual se pedía a los participantes que subieran fotos retocadas a foros de temática paranormal para ver si los trabajos lograban engañar a los usuarios. Abajo en la descripción os dejo el enlace al post original de Knudsen por si sentís curiosidad y queréis leer los textos que acompañaron a las 2 primeras imágenes de Slenderman. Las fotos y la historia se viralizaron y comenzaron a surgir muchas versiones diferentes acerca de la historia de Slenderman, que siguió popularizándose hasta el punto de que se crearon videojuegos, falsos documentales y hasta una película para la gran pantalla estrenada en 2018. El punto trágico de este creepypasta tuvo lugar en mayo de 2014, cuando 2 niñas de 12 años apuñalaron a una amiga suya para, según ellas, impresionar a Slenderman, personaje del que habían estado leyendo historias en internet. El suceso se produjo en Waukesha, una pequeña ciudad cercana a Milwaukee, en Estados Unidos.
Tras una fiesta de pijamas celebrada en casa de una de las atacantes con motivo de su cumpleaños, a la mañana siguiente las dos niñas convencieron a su víctima para que fuera con ellas a un parque forestal cercano a jugar al escondite, y allí una de ellas le asestó 19 puñaladas mientras la otra vigilaba. Cuando creyeron que estaba muerta, la dejaron para ir en busca de Slenderman. Por suerte, la pequeña consiguió salir del bosque, un ciclista la encontró y logró recuperarse de sus heridas físicas. En cuanto a las otras dos chicas, ambas fueron condenadas a pasar muchos años ingresadas en un hospital psiquiátrico, 40 años en el caso de la agresora y 25 en el de la cómplice del intento de homicidio. Otro personaje famoso de creepypasta que ha conseguido tener película propia es The Rake, conocido en español como El Rastrillo, aunque en este caso el filme salió directo a DVD. The Rake es una criatura humanoide muy delgada que posee largas garras afiladas como los dientes de un rastrillo, con las que despedaza a sus víctimas, pero se sabe muy poco acerca de su origen porque supuestamente las autoridades se esfuerzan mucho por ocultar su existencia. Una de las primeras leyendas urbanas que dieron lugar a creepypastas fue la de que existía un videojuego de máquina recreativa llamada Polybius, que fue lanzado en 1981 y que causaba a quienes lo jugaban estrés, pesadillas, locura y tendencias suicidas. Aquel juego, en el que se manejaba una nave que disparaba enemigos en pantallas llenas de colores y dibujos hipnóticos, solo estaba disponible en algunos salones recreativos de los suburbios de Portland, en Estados Unidos, y se formaban largas colas para jugar con él porque creaba una poderosa adicción. Cada noche, cuando cerraban los salones, dos hombres de negro se reunían con el dueño del local para tomar notas acerca de los efectos que había provocado el juego en los usuarios, como si este se tratara en realidad de un experimento psicológico del gobierno. Según la leyenda, el juego fue retirado y nadie recuerda exactamente cómo era, porque también producía amnesia parcial en quienes lo probaron. Siguiendo con los creepypastas sobre videojuegos, también hay que destacar el síndrome del pueblo Lavanda, una leyenda creada a partir de la crispante banda sonora que se escucha en el pueblo Lavanda, una población ficticia muy pequeña que se puede visitar en numerosas entregas de los videojuegos de la saga Pokémon. En los juegos se supone que el pueblo Lavanda está encantado y alberga un cementerio de estilo japonés en el que se entierra a los Pokémon difuntos. Según la leyenda del síndrome del pueblo Lavanda, más de un centenar de niños japoneses se suicidaron en el verano de 1996 después de escuchar la pista de audio que suena cuando se visita esa localización en el juego. Se supone que los tonos agudos y desafinados de esa melodía afectan al cerebro de los niños de una manera diferente que al cerebro de los adultos y les producen dolores de cabeza, sangrado de nariz, irritabilidad y tendencias suicidas. Por supuesto, no olvidéis que todo esto no es más que ficción. Para los que sintáis curiosidad, abajo en la descripción del vídeo os he dejado un enlace de donde podréis escuchar esa melodía. Como os comentaba antes, también circulan numerosos creepypastas acerca de episodios perdidos de series de televisión, capítulos siniestros que nunca vieron la luz pero que pueden encontrarse en la red, como uno en el que muere Bart Simpson al caer de un avión, uno en el que Mickey Mouse avanza cada vez más rápido por una ciudad que se va convirtiendo en un paisaje de pesadilla mientras se oyen gritos y ruidos horribles, o uno en el que Calamardo, el vecino de Bob Esponja, se quita la vida. Pero mejor pasemos a historias más simpáticas. Un creepypasta muy famoso que a mí me hace especial gracia es el de Ayuwoki. ¿Recordáis la canción de Michael Jackson, Smooth Criminal? En una parte de la canción, el difunto rey del pop dice varias veces muy rápido, "Annie, are you okay?". Al decirlo rápido, parece que sonara algo así como Annie, are you okay? Hasta a mí me cuesta. Y de ahí surgió el término que, unido a un vídeo de 2009 titulado My Bull Jackson, en el que aparece un animatronic de Elvis Presley al que habían colocado una máscara terrorífica y al que habían vestido como Michael Jackson, dio lugar a numerosos memes y relatos de terror. Según se cuenta, el Ayuwoki es una criatura que a las 3 de la mañana, si aún no estás dormido, se aparece en tu cuarto para atormentarte con sus chillidos y sus bailes a lo Michael Jackson. Curiosamente, también se inventaron una némesis para el Ayuwoki, de manera que si alguna vez se te aparece para hacerle frente,
le puedes cantar el EO de Freddie Mercury. Ya sabéis, en referencia a ese momento mítico del famoso concierto Live Aid celebrado en Wembley en 1985 y en el que la banda Queen participó. ¿Y vosotros? ¿Hay algún creepypasta que os haya gustado especialmente? Me encantaría que nos lo contarais en los comentarios. Si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo, Mentes Curiosas.